Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Jesús en la hostia se ha quedado y nos quiere siempre acompañar. Y cuando te sientas cansado, Él la fuerza te dará. Sí, sí. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Él quiere ser nuestro alimento, para el pecado derrotar. Y cuando llega el sufrimiento, Él siempre ayudará. Sí, sí. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Sean bienvenidos a otro día más de Catecismo. Vamos a empezar poniéndonos en gracia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora digan la siguiente oración. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Comenzamos. Bienvenidos, niños, a esta nueva clase de catecismo. Antes de comenzar, vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es lo que vimos? Bueno, recordemos que clases anteriores hemos visto que Jesús escogió a sus amigos y los escogió precisamente para que edificaran el reino de Dios en la tierra. Y entonces, la clase pasada vimos lo que es el Domingo de Ramos. ¿Por qué estamos recordando estas clases? Bueno, porque ya se aproxima Semana Santa y el primer domingo que vamos a festejar es precisamente Domingo de Ramos, en el que Jesús entra triunfal al pueblo de Israel. Después del Domingo de Ramos, vamos a celebrar el Jueves Santo, que es el tema que nos corresponde en esta clase. Entonces, ya que te acordaste de lo que vimos la semana pasada, comenzamos con la nueva clase. Muy bien, mis niños. Ahora vamos a la página 101 de su libro. Ahí tienen 2 corazoncitos. En uno de esos corazoncitos vamos a poner la frase que aparece a continuación. Al amor se le ocurre todo. Y en el otro corazoncito vas a escribir la siguiente frase. Y Jesús, por amor, decide quedarse con nosotros. ¿Cómo es esto? Bueno, pues ahorita te lo voy a explicar. Pero escribe con cuidado estas frases en cada uno de los corazoncitos, si te es necesario, para el video. Una vez que hayas terminado, continuamos. Para poder comprender la historia de la fiesta de la Pascua de los judíos, nos tenemos que remontar a la historia de Moisés. ¿Se acuerdan quién fue Moisés? Moisés fue el elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los egipcios.
un amor para siempre. Vamos a recordar, mis niños, la antigua alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Recuerden que al salir los israelitas de Egipto, acamparon frente al monte Sinaí, y Dios llamó a Moisés y le dijo: esto es lo que tienes que decir y explicar a los hijos de Israel. Si respetan mi alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios, y yo seré su Dios. Y entonces Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, los cuales tenían que cumplir el pueblo de Israel. De esta manera respetaban la alianza con Dios. Por eso es que cada año en la fiesta de Pascua se recordaba cómo Dios, por medio de Moisés, liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Ya se acordaron de esa historia, ¿verdad? Bueno. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor, y jamás, jamás se marchará. Jesús en la hostia se ha quedado y nos quiere siempre acompañar. Y cuando te sientas cansado, Él la fuerza te dará. Sí, sí, se quedó. Historias de la Biblia. La última cena. Este es Jesús, ¡Heyo! el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras que Jesús estaba en la tierra, Él enseñó a todos acerca del amor de Dios y curó a las personas de sus enfermedades. Él hizo muchos milagros, como calmar tormentas. E incluso resucitó a personas. ¡Wahoo! En esta época, los judíos celebraban un festival llamado la Pascua, que celebraban desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su gente de Egipto. Así que Jesús fue a Jerusalén a celebrarlo. Los discípulos le preguntaron a Jesús dónde querían comer la cena de Pascua esa noche. Jesús dijo: al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva una vasija de agua. Hello. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa. Hi. El maestro pregunta: ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Los discípulos encontraron todo justo como Jesús lo había dicho. Más tarde, en esa noche, Jesús llegó con los 12 discípulos. Ellos se sentaron a comer y Jesús dijo que estaba feliz de estar con todos. Y mientras comían, Jesús tomó algo de pan y lo bendijo. Él dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Les dijo que hicieran esto para ayudarlos a que lo recordaran. Entonces tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por esta. Y él le dijo a los discípulos: esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús dijo: uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Él les dijo que las cosas estaban destinadas a suceder de esta manera, pero la gran tristeza le aguardará a quien lo traicione. Los discípulos estaban enojados y preguntaban: ¿soy yo? ¿De quién está hablando? Judas le preguntó a Jesús: ¿soy yo? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Uno de los discípulos le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús dijo que este iba a ser al que le daría el pan. Le dio el pan a Judas y dijo:
Apresúrate y haz lo que tienes que hacer. Ninguno de los otros en la mesa sabía a lo que Jesús se refería. Así que Judas los dejó enseguida para traicionar a Jesús. Entonces Jesús consoló y alentó a los discípulos. Él les prometió que vendría un ayudador luego de que Jesús se fuera. Ellos cantaron a Dios unidos. Muy bien, mis niños. ¿Qué tal les pareció la historia? ¿Verdad que está interesante? Bueno, en la página 103 de tu libro tienes las 3 preguntas correspondientes de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Yo te invito a que las escribas en tu cuaderno para poder contestarlas y que te quepa muy bien tu respuesta. Estas preguntas dicen así: ¿qué celebró Jesús con sus discípulos? La segunda dice: ¿qué dijo Jesús al tomar el pan? Y la tercera dice: ¿qué dijo Jesús a tomar el cáliz? Cáliz significa copa de vino. Bueno, una vez que hayas terminado, vamos a actualizar lo que hemos escuchado. Al saber que iba a morir, Jesús no quiso que nos quedáramos solos, y en la cena que celebraba con sus apóstoles, demuestra su amor, instituyendo la Eucaristía, al transformar el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, que desde ese momento es la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos cerca a Jesús, que está en un lugar muy especial que se llama sagrario. El sagrario, mis niños, lo encontramos en la parroquia. Es una pequeña cajita que está hasta enfrente en el altar. No sé si ustedes ya la han visto. Bueno, cada vez que vayamos al templo, busquemos el lugar donde está. Arrodillémonos frente a él en el sagrario y démosle gracias por haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Esto es muy importante que te lo aprendas. ¿Sabes por qué, mi niño? Porque ahora que vas a hacer tu primera comunión, es el amor que vas a recibir de Dios. El amor que está en ese sagrario. Entonces, ya hay que poner mucha atención en las misas, para que veas de dónde sale ese amor y dónde está ese sagrario que nos está comentando ahorita la lectura. Escucha conmigo y repite: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Tomen y beban todos de él, porque este es mi cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. ¿Lo vas a repetir? Hasta que te lo memorices. Después, en el cuadrito que aparece abajito, vas a hacer un dibujo bien precioso de Jesús cuando se sienta a cenar con sus 12 apóstoles. De la cena con sus 12 apóstoles. Y posteriormente te voy a dar una misión. Cuando asistas a misa el domingo, fíjate en qué momento el sacerdote pronuncia las palabras que acabas de memorizar. Después, este es mi siguiente reto. Invita a tus papás a que se alimenten del cuerpo y sangre de Cristo. Y después, escribe una oración a Jesús, dándole gracias porque se quedó con nosotros en la Eucaristía. Lo vas a anotar en esas 3 líneas en el apartado para vivir en familia. Y después vas a contestar la siguiente pregunta. Escucha. ¿Cómo se quedó Jesús entre nosotros? Ahora junten sus manos y decimos la siguiente oración. Gracias a ti, Señor, por un día más de vida y quizás por un año más, junto a mi familia y seres queridos. Gracias, Señor, por el ayer, por el día de hoy y por el de mañana.
Si es que en tus planes lo podré lograr, y aunque así no lo sea, de todas formas las gracias te tengo que dar. Gracias. Eso es todo. Que tengan un bonito fin de semana.